Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablando de una fuerza que casi no la toma uno muy en cuenta en muchos procesos y es la tensión de las cuerdas. Entonces esa tensión como fuerza mecánica, no tensión como elemento de vibración, sino como fuerza mecánica, muy pocas veces uno como que se toma el trabajo de analizarla y en algunas situaciones es de vital importancia saber las características de la tensión. ¿Qué sucede para que aparezca tensión? Para que aparezca tensión, primero tiene que haber una cuerda que conecte o relacione dos elementos que generen fuerza, ya sea un peso sobre un punto fijo o ya sea la aplicación de dos fuerzas. ¿Qué sucede sobre la cuerda para que se utilice el término tensión? Sobre la cuerda se presentan sobre la misma cuerda dos fuerzas opuestas. Entonces, lo que hace cuando tengo tensión es porque sobre la cuerda se generan dos fuerzas opuestas. Un ejemplo claro para analizarlo es verlo desde el punto de vista de que desde dos personas jalan una cuerda en sentido contrario. Entonces ahí es claro que hay dos fuerzas, pero ¿sobre quién recae esa fuerza? Sobre la cuerda como tal. Entonces es por eso que cuando yo tensiono un hilo para, para alguna situación se revienta, porque llega un punto en que la resistencia del material de la cuerda no es suficiente para soportar la fuerza y entonces lo que hace es un punto de ruptura. Entonces siempre la tensión se esquematiza sobre la cuerda. Lo que pasa es que normalmente los problemas o las situaciones donde aparecen trozos de cuerda le dicen a uno descarte el valor de la tensión y al descartar el valor de la tensión pues no se toma en cuenta esto. Siempre que aparezca una cuerda se va a presentar las características de tensión. Hay que esquematizarlas dependiendo de la cantidad de cuerpos que se tenga. Entonces en este caso vemos que en una cuerda pueden tener dos cuerpos. Entonces esquematiza la tensión en cada una de esas cuerdas para saber la correlación que tiene o qué efecto genera la cuerda sobre ellas. Cuando la cuerda es lineal con el peso, el valor de la tensión es igual al peso, porque mantiene o sostiene el cuerpo en un punto de equilibrio. Entonces las fuerzas tienen que ser iguales en la situación. ¿Qué sucede cuando las cuerdas no son lineales? Entonces cuando la cuerda no es lineal, necesariamente yo debo descomponer el valor de la tensión en sus componentes del seno y del coseno. Recuerden que la descomposición del valor angular en el eje X me define la función de los valores y en el eje Y para el valor del eje Y. Tengan en cuenta una cosa, que dependiendo de la forma en que yo tome el ángulo, así mismo va a ser la percepción del valor que se va a tomar. Entonces en este caso, como estoy tomando el ángulo superior, no el inferior, entonces el tomo desde el coseno para el eje Y y desde el seno para el eje X. En este caso que tenemos acá la relación de la cuerda, si se dan cuenta que hubo un cambio, se toma el inverso. En el eje Y viene con la relación seno y en el eje X viene con la relación coseno para la facilidad del proceso, la facilidad de la descomposición. Se hace la sumatoria resultante de las tensiones en eje X y en eje Y y por ende se compara con la relación del peso. Para un ejemplo específico como acá, si yo tengo un péndulo hay tensión, lo que pasa es que la tensión en el péndulo no es relevante en las características del movimiento armónico del péndulo, pero hay tensión en la cuerda porque es una masa colgando de un cuerpo, entonces es necesario tener en cuenta esas relaciones. Si uno planteara el sistema de fuerzas, digamos en un péndulo, tomando todo lo que hace partícipe, sería amplio, sería muy grande y muy difícil de analizar. Entonces hay cosas que se eliminan en el proceso de análisis. Una de ellas, la que siempre termina siendo eliminada, es la tensión. Ejemplo, en algunas situaciones, este trozo de cuerda pequeño que tienen acá, no lo toman en cuenta, no es relevante, entonces solo se tomaría tensión 2 y tensión 1. El ángulo al que se tensione la cuerda hace que por más que la cuerda sea igual
del mismo material cambie el valor de su tensión. Para que la tensión en este caso fuera igual en ambas cuerdas, este angulito debería ser igual. Al variar la tensión, al variar el ángulo en el que está la cuerda, varía también el valor de la tensión. Entonces, daticos y cositas a tomar en cuenta sobre la tensión.